Sus ruinas yacen en algún lugar en la oscuridad de las profundidades del océano, cubiertas de algas, dañadas por los estragos del tiempo. La ciudad de Atlantis supuestamente existió hace 12.000 años. En algún momento se hundió y a lo largo de los siglos la gente ha estado contando historias sobre ella. Muchos piensan que era solo una isla normal. Sin embargo, ciertas leyendas hablan de un poderoso imperio. Atlantis supuestamente fue una de las ciudades más ricas y fascinantes de su época. Te habrías quedado sin aliento si hubieras atravesado su puerta central. Había sorprendentes decoraciones e imponentes estatuas de mármol por doquier. Un rumor dice que ahora toda la ciudad está bajo el agua. Muchas personas creen que se encuentra en el fondo del mar, en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Algunos incluso afirman que una pirámide submarina en el Atlántico es, de alguna manera, responsable de todos esos aviones, personas y barcos que desaparecen misteriosamente allí y que nadie puede rastrear después. Una historia dice que a fines de la década de 1960, un grupo de cazadores de tesoros se encontró con las ruinas de una ciudad antigua. Ocurrió durante una de sus expediciones de buceo en la región de las Bermudas, frente a la costa de Miami. Hablaron sobre los intrigantes restos de la ciudad y mencionaron una pirámide de cristal con la que se toparon. Afirmaron que era más grande que cualquier otra, incluso las de Egipto. Por supuesto, esas eran solo historias. Pero sí suceden cosas inusuales en esa área. Por ejemplo, corrientes de agua volátiles o un fuerte vórtice que aparece de vez en cuando. El Triángulo de las Bermudas es uno de los mejores sitios para que los investigadores exploren. Pueden ir allí para estudiar los minerales, el fondo del mar y la corriente del Golfo. Estudian cómo el océano influye en el clima. La estructura geológica de la corteza del planeta en las profundidades del fondo del océano es especialmente interesante. El punto más profundo del Atlántico, la depresión de Milwaukee, se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los investigadores han realizado muchos estudios y perforaciones allí para descubrir qué hay a un par de kilómetros por debajo del lecho marino en esa área. Hay una increíble variedad de accidentes geográficos en el fondo del mar en el Triángulo de las Bermudas. Difícilmente se puede ver algo así en otro lugar de la Tierra, en especial si se tiene en cuenta que se trata de una región oceánica pequeña. Mira este estante con bancos poco profundos. También hay mesetas, llanuras y fosas marinas profundas. Si crees que el Triángulo de las Bermudas es una especie de trampa, no te equivocas, considerando su compleja estructura geológica. Hay un par de grupos de montes submarinos en las regiones este y norte del triángulo. En su mayoría no tienen nombre. Algunos de ellos tienen hasta 200 metros de altura. Estas alturas se considerarían colinas en la superficie. Pero según los estándares oceánicos, estas llamadas colinas submarinas son como pequeñas montañas. Son elípticas y redondas. Puedes verlas si echas un vistazo desde arriba. Y hay más montes submarinos en el Pacífico que en el Océano Atlántico. En este último, el mundo submarino es menos diverso que en el Pacífico, a menos que estemos hablando del Triángulo de las Bermudas. La plataforma de piedra caliza que forma la parte inferior del triángulo tiene casi 6 kilómetros de profundidad. Y toda esta gruesa capa consiste en los restos de pequeñas criaturas antiguas. En 2019, un nutrido grupo de geólogos publicó un artículo donde afirmaban que el triángulo se formó como resultado de una fuerte actividad volcánica. Durante años, la gente creyó que había antiguos volcanes extintos hace mucho tiempo que elevaron las islas del fondo del mar. Entonces, una teoría dice que las islas de las Bermudas se formaron porque hubo interrupciones en los flujos de magma. Pedazos de placas antiguas que ya estaban en el manto subieron a la superficie y luego se mezclaron. Así es como se podrían formar muchas islas volcánicas en los océanos. Sabiendo esto, los escritores de ciencia ficción dejaron volar su imaginación. Contaron historias sobre criaturas aterradoras y ciudades místicas o islas escondidas en lo profundo de todas esas capas. Todas estas historias misteriosas alientan a las personas a crear sus propias teorías. En el siglo XV, un hombre muy conocido llamado Cristóbal Colón estaba en lo que más tarde se convertiría en una de las expediciones más grandes e importantes de la historia. Fue una de las primeras personas en contar historias sobre una región misteriosa que más tarde fue llamada Triángulo de las Bermudas. Esta área se conoció primero como las Islas Somers, nombradas así por el héroe naval y corsario británico George Somers, pero el explorador español Juan Bermúdez halló la isla en 1505 y fue entonces cuando el área recibió el nombre que tiene hoy. Así que Colón mencionó algunos avistamientos bastante extraños dentro del área, comenzando con una luz similar a la de una vela moviéndose hacia arriba y hacia abajo en la distancia. Inmediatamente advirtió a su tripulación y le pidió que mirara la luz que seguía desapareciendo y reapareciendo. Habló de estrellas que parecían moverse en el cielo. La aguja de su brújula también se volvió loca, pero lo más inusual que afirmó haber visto fue un objeto brillante desconocido que salía del mar y se disparaba hacia el cielo.
Mucha gente en estos días cree que no había nada realmente inusual allí. Deben haber sido luces provenientes de otro barco o de la orilla. Pero las Bermudas también nos intrigan hoy. Es un área más o menos triangular, donde los barcos desaparecen sin dejar rastro. A veces aparecen más tarde, pero vacíos y sin una sola persona a bordo. Sin embargo, lo más frecuente es que nadie encuentre nunca sus restos. Y no se trata solo de barcos, ya que también desaparecen aviones. El velero escuela HMS Atalanta fue uno de los primeros casos de estos misterios del Triángulo de las Bermudas. El barco salió de un astillero en las Bermudas con rumbo a Inglaterra en 1880, pero nunca llegó a las Islas Británicas. En realidad ni siquiera salió de la región de las Bermudas, simplemente desapareció y nadie encontró ningún rastro de él. Algunos dijeron que el barco desapareció debido a una poderosa tormenta que había en su ruta. Los miembros de la tripulación probablemente no tenían suficiente experiencia para manejar tal situación. En aquel entonces todos querían saber qué había pasado con el barco, cómo podría desaparecer así como así. La historia llegó a los titulares. A la gente se le ocurrían todo tipo de posibles teorías sobre lo que podría haber sucedido. La historia continuó con el carbonero Cyclops en 1918. Zarpó de la isla de Barbados y luego de un par de días la situación se repitió. El barco desapareció sin dejar rastro, junto con más de 300 personas a bordo. 3 años más tarde, en 1921, un guardacostas en Diamond Shoals, cerca de Cape Hatteras, Carolina del Norte, descubrió un enorme barco que había encallado. El guardia estaba preparado para ayudar a las personas en problemas, pero no encontró a nadie a quien salvar. La embarcación estaba vacía. Ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación estaban allí. Algunas teorías sobre este accidente incluían piratas, pero nadie realmente descubrió lo que había sucedido. Y el vuelo 19 resultó ser uno de los incidentes más famosos de esta zona. Un grupo de aviones desapareció allí en 1945. Otra expedición de rescate tampoco salió bien porque uno de los barcos con 13 tripulantes también desapareció. Y no es que esas cosas sucedieran después de mucho tiempo. Un barco de 9 metros de largo con 20 personas a bordo desapareció un día después de su llegada a Lake Worth, Florida. No hubo ningún registro del barco ni ninguna señal de socorro. La misión de búsqueda involucró barcos y aviones y duró 48 horas. El equipo de rescate cubrió un área que era casi 2 veces el tamaño de todo el estado de Massachusetts, pero nada. El Triángulo de las Bermudas es un sitio muy misterioso, pero las islas son un lugar perfecto para los viajeros. Son una opción excelente si te gusta jugar al golf y si tienes suerte, es posible que te encuentres fácilmente con algunos jugadores de golf famosos o celebridades allí. Y aquí hay algo interesante para los fanáticos de la música. John Lennon se inspiró en una de estas islas fascinantes para casi 25 de sus canciones.